Bueno, vamos a empezar con el tema 5. Vale, alguien, pues nada, vete tú. Que por este tiempo nada, ya ves el vídeo grabado, la clase grabada, ¿vale? Bueno, vamos a empezar el tema 5, que son las estrategias metodológicas. Que aquí viene ahora la duda que tú planteaste, Cristina. Vale, adiós, Aileen. Vamos a empezar con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a ver, este proceso tiene dos partes, la enseñanza y el aprendizaje. ¿Qué es la enseñanza? Es la acción del educador sobre el educando, sobre el alumno, con el objetivo de ¿qué? De que aprenda. ¿El aprendizaje qué es? Los cambios que se producen en el educando, o sea, en el niño, gracias a esa enseñanza que ha recibido por parte del educador. ¿Se dan cuenta de la diferencia? ¿El aprendizaje qué sería? ¿El niño o el profesor? ¿Quién lo experimenta? ¿Vale? Y la enseñanza, el profesor. Dice que el profesor es el mediador de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Hace de mediador. Transmite una serie de conocimientos que el alumno asimila y él es mediador entre ese conocimiento y el niño. Es como si él estuviese en medio. El conocimiento está aquí. El profesor y el niño. Pues es como por eso se le llama mediador, porque es como si estuviese en medio. Entre el contenido y el niño. El alumno. ¿Qué es el alumno? El protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí estamos ya hablando no de la escuela tradicional, sino de los principios de la escuela nueva, en la que el alumno es el protagonista activo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, hay una importancia del contexto. El contexto influye en este proceso, ¿vale? Y los elementos de este proceso son los objetivos, los contenidos y la metodología, que son los principios psicopedagógicos. Los objetivos y los contenidos los veíamos ya en el tema anterior. Ahora vamos a desarrollar la metodología. Por eso el tema se llama estrategias metodológicas. Vamos a ver los principios psicopedagógicos, de psicología y de pedagogía. Principios psicopedagógicos que sustentan la educación infantil. Vamos a ver de dónde parten estos principios. Parten del psicoanálisis, de Freud, que es un psicólogo, analista, cuya teoría se basa en los procesos psíquicos inconscientes. O sea, procesos psíquicos de la mente que son inconscientes. Él habla de esos procesos. ¿Y qué aporta Freud a la educación? Aporta libertad y principio de placer. ¿Qué dice Freud? Dice que la educación, el proceso de enseñanza-aprendizaje, no debe reprimir la satisfacción de los instintos sexuales que le producen placer al niño, porque si no se pueden generar enfermedades neuróticas. Habla de un desarrollo sano de la sexualidad infantil, etc. El principio de la realidad. Este principio es el principio mediante el cual el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que integrar al niño progresivamente en su cultura, en los valores, en las normas y reglas de su cultura. Entonces, el principio de placer es que la educación tiene que satisfacer los placeres sexuales. De realidad, que el niño tiene que, a través de la educación, introducirse en su cultura, conocerla. Importancia del proceso de maduración, es decir, que la educación o el educador debe tener en cuenta las características del desarrollo infantil para poder educar bien al niño. Habla de la importancia de la afectividad en la educación, o sea, que haya afecto, cariño en la educación. Y habla de la potenciación del instinto de investigación en el niño a través de la educación. O sea, que no le demos todo esto, sino que el niño investigue, descubra por sí mismo.
Estas son las aportaciones de Freud a la educación. Teníamos uno de los principios, que era el psicoanálisis. Ahora vamos a ver otro, que es el conductismo, que ya ese ya lo hemos visto en el tema 1, cuya idea es que los fenómenos psíquicos son observables. ¿Cómo los observamos esos fenómenos psíquicos? Se manifiestan a través de las conductas de los niños. ¿Y estas conductas son objeto de estudio? Pues se estudia. Y el conductismo habla de que la conducta se puede predecir y controlar. Por aquello que veíamos de que al niño, si le damos un refuerzo positivo, la conducta se repetirá. Estamos prediciendo esa conducta. El aprendizaje dice que es un proceso de modificación de la conducta. El aprendizaje se basa en modificar la conducta de los niños. Y el creador del conductismo es Watson, que habla de las relaciones entre el estímulo y la respuesta. No sé aquí. Vale. Habla de las relaciones entre el estímulo y la respuesta. Dentro del conductismo, además de Watson, aparece Thorndike, que difícil de pronunciar, que habla del aprendizaje por ensayo y error. Atenta, Cristina. Este aprendizaje se basa en 4 leyes. Una es la ley del ejercicio, que dice: la repetición de la conexión entre un estímulo y una respuesta afianza el aprendizaje. Es decir, que si repetimos el hecho de darle un refuerzo positivo al niño, esa conducta se repetirá y afianzará el aprendizaje. ¿Entienden? La ley de ejercicio se refiere a repetir esa conexión estímulo-respuesta para que haya un aprendizaje. Ley del efecto. Respuestas seguidas de refuerzos positivos, mayor probabilidad de ocurrencia de la conducta de nuevo, y viceversa. Las respuestas seguidas de refuerzos negativos disminuirán la probabilidad de ocurrencia de la conducta. Entonces, la del efecto es en función del efecto que tenga la conducta, en función del refuerzo, de que el refuerzo sea positivo o negativo, la conducta se repetirá o no. Y la ley de preparación o disposición, que es la que preguntabas tú, Cristina, habla de las facultades del aprendiz dispuesta a operar. Facilita el aprendizaje. O sea, ¿cómo se facilita el aprendizaje o cómo se logra? Cuando el niño, cuando el aprendiz, el alumno, está dispuesto a aprender o a operar. ¿Vale? Simplemente eso. Es ley de la disposición. Cuando el niño está dispuesto, pues aprende. Cuando la conducta del niño tiene un efecto positivo, se produce el aprendizaje. Y cuando hay una conexión entre el estímulo y la respuesta, cuando hay ese ejercicio de conexión entre estímulo y respuesta, hay un aprendizaje, o sea, afianza. ¿Dudas? Vale. Entonces, por ahora hemos visto el psicoanálisis, que es una teoría que habla de los procesos psíquicos, los inconscientes. Luego teníamos el conductismo, que también habla de los fenómenos psíquicos, pero observables, que son las conductas. Y dentro del conductismo teníamos el aprendizaje por ensayo y error. Además, dentro del conductismo tenemos las técnicas de modificación de conductas. Dentro de estas teníamos el condicionamiento clásico de Pavlov y el condicionamiento operante o instrumental de Skinner, que estos son un ejemplo, ¿no?, de la ley de disposición, Cristina. Es que simplemente te habla de que cuando el niño está dispuesto, o sea, cuando tiene disponibilidad, cuando quiere aprender algo, pues lo aprende, se facilita el aprendizaje. Es que no hay ningún ejemplo, no sé, un niño que esté motivado para aprender, no sé si me explico. Se refiere a eso,
a que si el niño está motivado, pues va a aprender. Es la disposición de la persona. ¿Me explico? No hay un ejemplo claro. Ah, vale. El aprendizaje por ensayo y error en general. El ensayo y error en general, que ahora buscaremos, pero el ensayo y error en general se refiere a que el niño, tú no le dices al niño la respuesta. Por ejemplo, imagínate que el niño intenta meter en estos insertables que te viene, por ejemplo, la silueta del triángulo, del círculo, del cuadrado, y el niño tiene las figuritas y tiene que meterlo de la forma adecuada en cada forma. ¿Me explico? Vale, por ejemplo ahí, si el niño coge el triángulo y lo va a meter en el círculo, él solo empezará a probar a darle vuelta, lo probará en otro hueco, verá que no es así y terminará a lo mejor insertándolo donde es. Pues entonces él ha aprendido ¿de qué? De su propio error. Ensayo-error es un aprendizaje de lo más normal. Muchas veces todo el mundo aprendemos de ensayo-error. Muchas veces cuando nos equivocamos en una actividad, luego cuando la volvemos a hacer y ya realmente la entendemos, ese aprendizaje es, vamos, súper significativo. No se te va a volver a olvidar más y... ¿Me entiendes? Ensayo y errores. Hago algo, me equivoco, lo intento de otra forma. No me dice el profesor la solución. ¿Vale? De todas maneras vamos a buscar aquí en internet. A ver si aparece algún ejemplo. En internet aparece de todo. Sí, es fácil. Sí, hasta incluso se suele utilizar mucho. Yo aprendo por ensayo y error, tal. Lo suele utilizar mucho la gente. En internet viene de todo, así que... No, ensayo y error. Los fármacos como los antibióticos. No, esto no. A ver, que aquí aparecen imágenes. Bueno, también esto, lo que hablábamos de Pavlov y Skinner cuando metía la palomita, que empieza a darle una palanquita y después se da cuenta que es la otra, por el propio error. Mira aquí. ¿Ves la imagen? Pues a esto mismo me refería yo, a los insertables. O en esto, en las torres, en los que tienen que ordenar por tamaño, a lo mejor pone el pequeño primero, luego se da cuenta que va a otro. Vale. Dentro de... Uy, me salté. A ver, ¿dónde estaba? Aquí. Dentro del conductismo, además del aprendizaje por ensayo-error, tenemos las técnicas de modificación de conducta, que las veíamos en el primer tema, que habla del condicionamiento clásico de Pavlov y del condicionamiento operante o instrumental de Skinner. El de Pavlov hablaba de que la conducta se produce por un acontecimiento, se puede producir por un acontecimiento diferente si ambos se asocian. O sea, era la conducta que se produce por un acontecimiento, es decir, la conducta que se produce cuando el hecho de que el perro salive cuando ve la comida, se puede producir por un acontecimiento diferente si ambos se asocian. Se puede producir cuando se asocia la comida con el sonido de la campana. ¿Vale? Y el condicionamiento operante instrumental de Skinner hablaba del aprendizaje que dependía de las conductas, de las consecuencias que tuvieran las conductas. Es decir, repetíamos aquellas conductas que tenían consecuencias positivas y no repetíamos las que tienen consecuencias negativas. Es un repaso.
Dentro del conductismo también tenemos el aprendizaje social o vicario de Bandura, que en el examen salió una pregunta en la que tenían que poner un ejemplo y no recuerdo si todas lo tuvieron mal o casi todas. Pues aquí lo recuerdo. Las conductas se aprenden mediante la observación de modelos significativos. O sea, imitan las conductas que tienen consecuencias positivas. Un niño imitará la conducta de su compañero de mantenerse sentado o levantar la mano cuando es una palabra porque la profesora luego lo deja salir al recreo. Aprende de la observación de modelos significativos, ¿vale? O aprende de modelos como de su padre. Aprende como de su padre, pues, a la forma de comer, por ejemplo. Te dice que esta teoría, estamos dentro del conductismo, pero te dice aquí que esta teoría es conductual y cognitiva a la vez. ¿Por qué? Porque es conductual, pero al mismo tiempo es cognitiva, porque habla no solo de la conducta, conductual viene de conducta, si se dan cuenta, esta habla de conducta, la anterior, el de ensayo-error, habla de conducta. Pues esta cognitivo-conductual, ¿por qué? Porque también habla de procesos mentales individuales de la persona. O sea, ya no solo habla de la conducta de la persona, sino que tiene en cuenta que hay unos procesos mentales individuales que provocan cambios de conducta, que la conducta no se puede predecir, como te dice Pavlov y Skinner, sino que te dice que la conducta se puede predecir, pero que hay unos procesos mentales internos en la persona que también influyen. No sé si me explico. Aquí venía un ejemplo en los apuntes que dice: cada individuo reacciona de manera diferente a situaciones iguales. Si estamos en la teoría conductista, te diría, cada individuo reacciona de manera igual a situaciones iguales. Porque es lo que te dice aquí. Te dice, cuando la consecuencia es positiva, se repite la conducta. Eso es decir, ante la misma situación, la persona reacciona de manera igual. Sin embargo, aquí ya te empieza a decir, en el de Bandura te empieza a decir que aunque sea la misma situación, aunque el niño repita la conducta de su compañero porque tiene una consecuencia positiva, un día puede ser que no la repita. Dice, debe existir algunos factores que hacen que se produzcan reacciones diferentes ante estímulos iguales en sujetos diferentes. O sea, que un niño podrá aprender de las conductas positivas de otro, pero hay otro que no lo hará. Entonces depende de este proceso mental individual de la persona. No quiere decir que todos los niños se vayan a comportar igual, que es lo que te dice un poco Pavlov y Skinner. Te dice, sí, si tiene una conducta positiva, el niño va a repetir la conducta. Si tiene negativa, y esto es así porque sí. No. Bandura ya te dice, sí, eso es así. Pero también hay una parte de influencia de la mente de la persona que puede cambiar esa situación. Entonces la conducta ya no es totalmente predecible, sino que pueden haber cambios. Y yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar hoy. Y al próximo día continuamos desde esta diapositiva. ¿Vale? Continuamos explicándolo. Y ¿tienen alguna duda de lo que he explicado hasta ahora? Vale. Ok, perfecto. Vale.